es insuficiente la preparación metodológica de quienes no son profesores. Trabajando en el perfeccionamiento de su preparación para poder enfrentar un proceso docente educativo en las condiciones de la producción que tienen estas empresas. Especialidades tenemos tornería, obreros calificados en tornería, en fresa, técnicos medios en mantenimiento industrial. Realmente creo que ha sido un gran paso de la educación, combinar mucho la teoría con esta práctica en la empresa. Y sí, ya hoy tenemos en la empresa muchachos que se han graduado de obreros calificados, de técnicos medios, y se han quedado trabajando en la industria. En el Centro Politécnico Industrial 5 de septiembre reciben los conocimientos teóricos y en talleres de soldadura, carpintería o maquinado establecen los primeros contactos con su futuro desempeño laboral. Adecuar el plan de estudio al de producción de una empresa se convierte en desafío para los profesores. Para eso es que se establece el plan de rotación de los estudiantes, para a partir de ese plan de rotación adaptar los contenidos técnicos que ellos reciben a la realidad objetiva que tiene la empresa y no adaptarnos fríamente a un programa y al orden de ese programa, sino adaptarnos a el plan de producción y el escenario real que nos vamos a encontrar dentro de una empresa de producción industrial como esta en que nos encontramos. Este año en la escuela abrió la especialidad de artesanía y se dispone aquí del único laboratorio de química industrial que tiene un centro como este en el país. Perfeccionar el proceso educativo en la veintena de especialidades que se imparten no solo repercutirá en la formación de técnicos y obreros, sino también en el posterior desarrollo industrial del territorio. Desde Cienfuegos, Laura Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, el Ministerio de la Agricultura es uno de los que más estudiantes pues tienen los politécnicos, de los que más futuros trabajadores de su ministerio tiene en los institutos politécnicos de todo el país. Por eso conversamos ahora con Adriana Ballester, directora de Capacitación de Recursos Humanos del Ministerio de la Agricultura. Y me gustaría, Adriana, escuchar la experiencia que tiene el Ministerio de la Agricultura en esta relación con el Ministerio de Educación en la formación de los jóvenes técnicos y obreros calificados para el sector. ¿Cómo han logrado pues implementar todo este sistema de aulas anexas, todo el trabajo de preparación de los profesionales para que vayan también a dar clases a estos politécnicos? Es decir, la experiencia general del Ministerio de la Agricultura. Sí, Randy, efectivamente, tal vez sea el sistema del Ministerio de la Agricultura uno de los escenarios más amplios, ¿no?, que tiene la enseñanza técnica y profesional para mostrar todas las transformaciones que se han venido desarrollando. La forma en que lo hemos hecho es, primero, existe un convenio entre ambos ministerios, firmado, que se actualiza cada 2 años. Ese convenio ha permitido avalar un sistema de trabajo hasta nivel de municipio, es decir, hasta nivel de empresa responsabilizada con la atención a un politécnico o a un centro. Y en el convenio se pactan 3 áreas fundamentales de trabajo. La primera está relacionada con la atención a los centros donde se estudian estas especialidades agropecuarias. Nosotros debemos decir que actualmente el Ministerio de la Agricultura forma estudiantes en 352 centros, de los cuales solo 67 son los centros puros que explicaba el director del ETP, es decir, el resto de los centros son centros que son mixtos o son centros donde se estudian estas especialidades, que ha permitido que la especialidad llegue hasta nivel de municipio, prácticamente a todos los municipios del país. Hay 5 especialidades en técnico medio que se están formando por el Ministerio de Educación de conjunto con nosotros, que son agronomía, agronomía de montaña, la especialidad de técnico forestal, zootecnia veterinaria, mecanización agropecuaria, y también están las de obrero calificado, que es el obrero calificado agropecuario y el obrero calificado mecánico de la industria agropecuaria. Realmente el Ministerio en los últimos 2 años ha también establecido un programa para priorizar el rescate de estos centros agropecuarios, que son los llamados politécnicos puros, y rescatar un poco la calidad en estos centros para que sirvan de referencia para el resto de los centros. Incluso ahí es donde podemos ensayar algunas modificaciones a los programas, y es donde hacemos alguna de los ensayos, ¿no? Y tenemos concentrada ahí también la fuerza técnica más calificada y las áreas más especializadas. Un ejemplo de eso lo tenemos en el Centenario Politécnico Tranquilino Sandalio de Noda, que se ha mencionado otras veces en esta mesa, de Pinar del Río, y también en el Politécnico de Camagüey, por ejemplo, que está en franco proceso de recuperación, Mártires de Pino 3, en Jimaguayú. De allí tenemos un reportaje un poquito más adelante. Bueno, ya tenemos más de 300 convenios con centros donde estudian estas especialidades, y ahí sí queríamos marcar algo, ¿no? Nosotros hemos visto la necesidad de transformarnos, porque si viéramos en un gráfico cuál ha sido la tendencia
al incremento de la matrícula de las especialidades nuestras, bueno, observaríamos que, por ejemplo, en el año 2009 prácticamente no estábamos formando, no se formaban por el Ministerio de Educación obreros calificados, por tanto no recibíamos esta fuerza. Sin embargo, ya se va incrementando tanto obrero calificado como técnico medio, lo que nos permite hoy contar con la matrícula que se ilustraba aquí. Ahora, hay un reto en este aspecto que es, mencionaba al principio, que es la posibilidad que hemos tenido, que consideramos que no la ha utilizado todo lo que podíamos, de utilizar la flexibilidad de los planes y programas de estudio. Hoy nosotros estamos en la posibilidad de formar no solo un obrero calificado que salga con un perfil general, igual que un técnico medio, sino podemos adecuarlo a los oficios que necesite el sector. Y en este sentido sí consideramos que todavía nos faltan algunas cosas por hacer. Hay algunas experiencias que se están organizando, por ejemplo, tenemos recientemente vamos a comenzar a formar torcedores para la industria tabacalera, que los necesitamos, en 7 politécnicos de 7 provincias del país, donde existe este tipo de demanda, y eso lo hacemos de conjunto con la empresa tabacalera que está en ese municipio. Nos hemos puesto de acuerdo en cuanto al plan de estudio a partir del obrero calificado, qué salida puede ser concreta, y ese sería un obrero calificado que tiene ya incluso una garantía de empleo. Eso es interesante porque a muchas familias pudieran preguntarse, bueno, ¿para qué estudiar obrero calificado para la agricultura? Si en definitiva eso es ir y trabajar en el campo. Pudiera ser la percepción que tengan de esa formación. El hecho de que tengan salidas como esta da una perspectiva diferente de esa formación, ¿no? Exacto, también, bueno, hay otras posibilidades. Nosotros tenemos muchos oficios dentro de la agricultura, es muy diversa. Nos pasa también, por ejemplo, con los injertadores. Ahora hay una experiencia que está desarrollando el doctor Adolfo Rodríguez Nodal, quien lidera el programa de agricultura urbana y suburbana, y tenemos la intención de extenderla al resto de las provincias. Se está haciendo en 4 politécnicos. Uno de esos es, por ejemplo, un centro mixto, que tenemos la posibilidad de ensayar ahí las modificaciones al plan que después podríamos experimentarlas en el resto del país. Es decir, nosotros consideramos que igual podemos hacer con los técnicos medios, ya hicimos modificaciones, es decir, hicimos una apertura, una salida al programa de los técnicos medios, por ejemplo, de medicina veterinaria. Es el tema de los inseminadores, de los fisiopatólogos, pero bueno, consideramos que esto es algo que todavía podemos utilizar mucho más dentro del sector y no depende de nadie, sino de ponernos, de trabajar de forma conjunta en el lugar donde se demande ese oficio. Otro de los grandes bloques que trabajamos como parte del convenio, Randy, es la atención integral a los alumnos en la formación durante la inserción laboral, la práctica preprofesional y el desarrollo de las aulas anexas, como se ha hablado aquí. Esto es un trabajo complejo, en el sentido de que cuando el estudiante sale del Politécnico y viene directo a la producción en una práctica preprofesional a partir de 3er año, que es lo que garantiza el Ministerio de la Agricultura, ya empieza a aprender cómo funciona la agricultura. Aquí hemos empleado también la modalidad de utilizar las posibilidades que tiene la agricultura del sector no estatal. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de que el estudiante se vincule en una cooperativa, por ejemplo, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos, en el caso de las aulas anexas, de las más de 1000 aulas anexas que tiene el sistema del Ministerio de la Agricultura, hay más de 180 que están en cooperativas. Hay buenos ejemplos, hemos pasado también nuestras vicisitudes, ¿no? Por ejemplo, hay una aula anexa que la tenemos en la UPC Vidor de Jimaguayú, que fue una de las aulas anexas que en su momento fue señalada de forma negativa porque no tenía todas las condiciones allí creadas, y sin embargo hoy es una de las que exhibe resultados positivos como parte del programa ganadero que se está desarrollando en el país. Tenemos aulas anexas, por citar, ¿no? En la CPA Paquito González, del municipio de Baraguá de Ciego de Ávila, que está vinculada al Politécnico Ricardo Pérez Alemán, en la CCS Mártires de Manatí, en Las Tunas. Es decir, hay ejemplos de cooperativas que también están asumiendo la atención de estos estudiantes. Y eso tiene que ver también con el hecho de que muchos de esos jóvenes también pueden cuando se gradúen ir a trabajar a esas cooperativas. Exacto, de hecho es así. Ya nosotros hemos empezado a trabajar de conjunto con la ANAP y con los sindicatos la demanda de este sector para presentarla al Ministerio de Trabajo, y ya llevamos 2 años presentando también esta demanda para que la ubicación de los técnicos pueda ser en la cooperativa. En este tema también, Randy, hemos trabajado de forma conjunta el tema de la bibliografía. Y bueno, de la formación vocacional también, nosotros estamos vinculados con el MINEI y con ASCUBA ahora en una tarea muy bonita, que es la primera Feria Nacional Agropecuaria que vamos a desarrollar para poder incentivar la vocación hacia estas especialidades. ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer en el Politécnico Villena Revolución, va a ser la sede del 3 al 5 de mayo.
y va a ser también en un ambiente de pueblo, ¿no? Pueden asistir ahí la población, lo estamos preparando de esa manera para que los estudiantes de la enseñanza técnica y profesional del país puedan mostrar sus habilidades y lo que han aprendido durante su formación. Es decir, Randy, si fuéramos a resumir cuáles son los principales retos o los aspectos en los cuales debemos continuar trabajando de forma conjunta, es primero asegurar que se cumpla, ¿no? Como parte del presupuesto que está previsto en el plan de la economía, lo que se requiere para completar la base, material especializado y que los estudiantes tengan mayor calidad. Perfeccionar el trabajo con las aulas anexas, como estaba mencionando, y ampliar también la formación de los oficios utilizando las posibilidades que nos da el plan de estudio y las flexibilidades que tenemos hoy. Considero que esa es una responsabilidad importante la que tiene el Ministerio de Agricultura, como decíamos, uno de los organismos, de los 3 organismos que más estudiantes tiene en la enseñanza técnica y profesional, y por supuesto de uno de los que más va a recibir también el beneficio de esa formación. Hablabas de el tema, ¿no? Decía Adriana, la experiencia que se va alcanzando en un politécnico como el Mártires de Pino 3 en Camagüey, que se ha ido recuperando y que es hoy una institución, por supuesto, que muestra las cosas que se pueden hacer en función de la formación de estos jóvenes. Les propongo ver este reportaje que nos han enviado desde Camagüey. ¿Cuántos años de existencia tiene este Instituto Politécnico Agropecuario Mártires de Pino 3 y cuántos alumnos ha graduado en ese tiempo? Esta instalación ya va a cumplir en septiembre 42 años aquí en esta localidad y ha graduado más de 11.000 estudiantes. ¿Cuál es su matrícula actual? Actualmente tenemos 355 alumnos de las diferentes especialidades, fundamentalmente zootecnia veterinaria, que es la mayoría de matrícula, obrero calificado agropecuario y técnico medio en agronomía. ¿De qué municipios proceden estos estudiantes? ¿De cuántos municipios? Hoy tenemos matrícula de 12 municipios. ¿De los 13 de la provincia? De los 13 municipios que tiene la provincia. ¿Y qué características tiene el plan de estudios que reciben estos alumnos aquí en el centro? Bueno, todos los alumnos tienen una formación de 3 años y medio prácticamente con el nuevo plan de estudio. Ellos, el 68% aproximadamente del plan de estudio lo dedican a las actividades de formación profesional, a las actividades prácticas. O sea, tiene la particularidad de que la formación general se da básicamente en los primeros años y a partir del segundo, tercero y cuarto comienzan a profundizar en las especialidades técnicas ya y de formación profesional. ¿Qué importancia tiene este aspecto, la combinación de la teoría con la práctica en cuanto a la calidad de la formación que reciben, de lo que pueden aportar después a la sociedad una vez que se gradúan? Bueno, eso es muy importante, poder combinar la teoría con la práctica, ya que el estudiante desarrolla las habilidades profesionales necesarias y el sistema de la agricultura puede recibir un técnico con mayor preparación, más capacitado, más capaz, y es de los objetivos que se está trabajando en este centro, a partir de la recuperación integral que llevamos dirigida por el partido, por el gobierno y por el propio sistema de la agricultura en la provincia. Una vez que se gradúan, ¿van solo a trabajar a entidades del sistema de la agricultura o también pueden dirigirse a otros centros? No, mayormente el estudiante debe ir al sistema de la agricultura, pero puede ir al sistema cooperativo, puede ir a la ANAP, puede ir también al sistema por cuenta propia, o sea, con la entrega de tierra, también hay estudiantes que pueden desempeñarse en esa área. Tenemos que tener en cuenta que básicamente nosotros debemos defender la formación y la tradición familiar. Entonces, esta Camagüey usted conoce que es una zona ganadera, agropecuaria, y se defiende también de que el muchacho pues siga esa tradición familiar, y también hay estudiantes que proceden de las zonas rurales y también pueden incorporarse una vez terminado acá a ese proceso de trabajo y de continuidad de su formación desde su finca, su tierra. Un espacio para lo mejor del pensamiento universal. Porque ele está em búsqueda de sentido, uma nova consciência, uma alteração de su estado. La razón por la que hemos sobrevivido durante tanto tiempo es que ha habido fuerzas y luchas populares a nivel mundial en contra de las estructuras de poder. El peligro hoy no es solamente la concentración de los medios, que es realmente al orden del día, es que se repita al nivel del conocimiento de los saberes esta misma estructura monopólica. Ideas de avanzada puestas a debate. No se puede ganarle a un pueblo que se junta con su gobierno, ni totalmente, ni a un gobierno que se junta con el pueblo. Izquierda
tiene que afianzarse, porque la forma en que opera el aparato propagandístico no puede triunfar de manera uniforme. Vamos a necesitar que los gobiernos apoyen este avance en el sentido de la institucionalización de la CELAC para que no quede simplemente como un foro en donde los presidentes se reúnen una vez al año y luego de eso no pasa más nada. Mesa Redonda, año 15. Bueno, pues el tema de la enseñanza técnica y profesional tiene muchas aristas. Una de las que me gustaría dirigirme ahora es el tema de la formación de los docentes que actúan en este tipo de enseñanza, cuál es la manera en que el Ministerio de Educación, Alexander, ha ido enfocando todo este trabajo y también, bueno, cuáles son las situaciones constructivas que hoy se presentan en estos centros, la situación con la bibliografía y el trabajo en general en la formación educativa de los estudiantes. Sí, Randy, bueno, primero, para poder llevar a cabo todas las transformaciones que hemos estado hablando de acá, hay que tener primero al maestro y después tener al maestro preparado. Una de las prioridades nuestras es continuar trabajando por elevar la calidad de la preparación metodológica de nuestros maestros para poder elevar la calidad de la clase que ellos imparten. Hoy hemos identificado un grupo de maestros nuestros con deficiencias en su preparación y sobre todo en el diseño didáctico de la clase de enseñanza práctica, que es esencia en el caso de nuestra enseñanza, y hacia ahí vamos a estar llevando nuestros esfuerzos en la próxima etapa de trabajo. Hoy nosotros tenemos más de 22.000 maestros en nuestra educación, de ellos más de 18.000 son graduados universitarios, que con los 3.000 especialistas de producción que hablábamos hace un rato, completan el claustro de nuestra educación, pero tenemos que seguir trabajando por elevar la calidad de la preparación de cada uno de nuestros docentes y también tributando a la formación de maestros como uno de los ejes principales de la formación de maestros en enseñanza. Continuamos desarrollando los cursos de habilitación como profesores para la educación técnica y profesional, cursos que desarrollamos con estudiantes que se gradúan de nuestra propia educación y que ya llevamos cuatro graduaciones con más de 4.000 jóvenes que se han incorporado a nuestras aulas y que han podido, nos han permitido poder dar respuesta al incremento de matrícula que hemos tenido. Estamos a término, a punto de concluir la quinta edición del curso de habilitación, donde más de 500 jóvenes se estarán incorporando también a nuestras aulas del venidero curso escolar. El gran reto también con este tema es lograr la preparación de estos graduados del curso de habilitación para que puedan acceder a la educación superior, o sea, que puedan aprobar los exámenes de ingreso que tienen el mes y puedan incorporarse a la licenciatura, lo que debe revertirse en una mayor calidad de los maestros que tengamos en nuestras aulas. En esa calidad del proceso docente, ¿cómo influye el ámbito de la bibliografía? ¿Cómo se ha ido resolviendo esa situación? Uno de los problemas que tenemos bien identificado en la enseñanza es la desactualización de la bibliografía en un grupo importante de especialidades. Para dar respuesta a esto, el Ministerio ha estado priorizando este tema. En los últimos 3 cursos escolares se han emitido 140 nuevos títulos para dar respuesta a 94 especialidades que estábamos hablando hace un rato, de una gran gama de bibliografía que se requiere para tener un técnico o un obrero con toda la información que se requiere, pero bueno, tenemos 140 títulos en los últimos 3 cursos y en el año 2014 está previsto que inyectemos 70 nuevos títulos, que debe ser también un buen refuerzo para mejorar la situación de la bibliografía técnica. Los temas, las especialidades que mayor afectación tienen, las tenemos bien focalizadas, son sobre todo del nivel de obrero calificado, sobre todo en las especialidades de la rama mecánica. Y tenemos otras especialidades que tienen una situación mucho más favorable. La familia agropecuaria, como decía Adriana, en los últimos años ha tenido también una inyección de bibliografía fresca, la especialidad de la contabilidad y la familia de informática, que también tienen una situación favorable en este sentido. El estado constructivo de las instalaciones de esta enseñanza. Este es otro de los temas que de conjunto el Ministerio de Educación, de conjunto con los consejos de la administración provincial, tenemos que seguir prestando especial atención en la próxima etapa. Hay un grupo importante de centros que presentan una situación constructiva compleja, focalizado sobre todo desde los territorios. Hemos visto que la capital, La Habana, es una de las provincias que mayor número de centros tiene con afectaciones constructivas y es un aspecto que paulatinamente, en la medida que las condiciones económicas del país lo permitan, se le estará dando también atención para poder seguir prestigiando esta enseñanza y que en los espacios docentes donde accedan nuestros jóvenes tengan también las condiciones higiénicas y constructivas que se requieren en el orden pedagógico. La labor educativa en esta enseñanza, que es uno de los temas, recuerdo que en la mesa de educación no salía, es decir, el tema del uso del uniforme, la manera de comportarse los estudiantes de enseñanza técnica y profesional. ¿Cómo se ha trabajado en eso?
Sin lugar a dudas, este es otro de los ejes principales del trabajo en nuestra enseñanza. Nosotros debemos reconocer que a pesar de todas las acciones que nosotros hemos acometido en los últimos años, todavía hay un grupo nada despreciable de jóvenes de la educación técnica y profesional que mantienen modos inadecuados de conducta tanto social como en la escuela, incumpliendo el reglamento escolar, con énfasis en el uso incorrecto del uniforme, una gran batalla en la que estamos inmersos y que tenemos que seguir tratando de resolver en el menor tiempo posible, así como uso indiscriminado de palabras obscenas, la chabacanería y, como decía, el comportamiento social que hoy no es el que nosotros estamos aspirando. Nosotros estamos convencidos que solo con el trabajo mancomunado de todos los entes escolares y con la participación de la familia, la comunidad y los organismos que nos acompañan en este proceso formativo va a ser la única vía para nosotros lograr resultados superiores en este elemento y con eso dar respuesta también al llamado que nos hiciera el general de Ejército en el año 2013 en una de las sesiones de la Asamblea Nacional. Gracias, Alexander. Parte final de la mesa redonda, transformaciones actuales de la educación técnica y profesional, el próximo jueves. Directivos de los Ministerios de Educación y de Trabajo y Seguridad Social responderán el jueves a las preguntas y opiniones de la población sobre las transformaciones actuales de la educación técnica y profesional. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 pasado meridiano y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, mañana por supuesto que estaremos de nuevo con las preguntas que ustedes nos han hecho a lo largo de estos días y especialmente hoy con sus llamadas telefónicas. Sigue habilitado el teléfono en Radio Rebelde y estará el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social junto al Ministerio de Educación, pero antes, por supuesto, de responder preguntas, hablemos de la política. En estos días, Otamendi ha sido aprobado por el Consejo de Ministros la solicitud, el plan de fuerza calificada y de estudiantes que debemos tener tanto en la enseñanza técnica y profesional como en la enseñanza superior en el país. ¿Cómo se elabora esta perspectiva, esta demanda de fuerza de trabajo calificada y de ingreso a la enseñanza técnica y profesional? ¿Y cómo eso se relaciona después con la ubicación laboral que deben tener los jóvenes que ingresan en esta enseñanza? Bueno, sí, Randy, a partir del año 2011, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es responsable de la elaboración del plan de continuidad de estudio de la educación técnica profesional y el preuniversitario. Es decir, este es el tercer curso en el que ya asumen como esta experiencia. Así mismo, es el tercer curso. Nosotros tenemos que decir que es voluntad política del gobierno, del Estado cubano, garantizar continuidad de estudio para el 100% de los estudiantes que egresan del sistema de secundaria básica de noveno grado. Es decir, que todos los estudiantes que hoy arriban al noveno grado tienen una oferta de continuidad de estudio. Para el técnico medio se planifica la formación de fuerza de trabajo cualificada a partir de la demanda certificada por los jefes de organismos de la Administración Central del Estado, y para obrero calificado se planifica no solo para el sector estatal, sino para el sector no estatal. Tenemos que decir que en la elaboración de estos planes, o de este plan en específico, participan con nosotros los organismos asesores. Nos estamos refiriendo a el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, el INDER, aquellos organismos que forman, y los organismos asesores, que como decía anteriormente, que son los organismos que de una manera u otra son rectores de las actividades que se forman por el Ministerio de Educación. Digo, por ejemplo, como explicó anteriormente Adriana, estamos hablando de las especialidades de la agricultura, que ellos son rectores, bueno, son asesores de las especialidades de la agricultura, al igual que la construcción, en las especialidades de la construcción, y etcétera, los demás organismos que son asesores de las determinadas especialidades que se forman hoy por el sistema de educación. Los consejos de la administración provincial participan activamente en este proceso de elaboración del plan, y eso es un elemento importante y decisivo para que estos planes se hagan con la calidad que se requieren y finalmente se aprueban por el gobierno. Estos planes son aprobados por el gobierno y evidentemente se presenta la propuesta para la formación a partir del mes, por ejemplo, de este que usted hacía referencia, de que se debe incorporar en el mes de septiembre en nuestros politécnicos y en nuestros preuniversitarios. Bueno, tenemos que decir que se tienen en cuenta los siguientes elementos
la demanda de técnicos medios para 4 años vista, la demanda de obreros calificados para 2 años vista. Estamos diciendo que los técnicos medios que ingresan ahora en los politécnicos, los estudiantes que ingresan a estudiar técnicos medios en el politécnico en el mes de septiembre del 2014, son los que deben egresar en el 2018, son los que serán ubicados a partir de la demanda presentada por los organismos en ese año 2018. Los obreros calificados son los que deben egresar en el año 2016 y serán ubicados al empleo en el año 2016 a partir de esa demanda. Como bien usted decía, hay que tener en cuenta la disponibilidad de graduados, como decíamos anteriormente, porque todos los graduados que arriben al 9º grado van a tener una oferta de continuidad de estudio. Se tienen en cuenta los índices de eficiencia que nos entregan en este caso los organismos formadores, educación, mensaje, el INDE, la disponibilidad, demanda de graduados. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que tenemos en Tangal, lo que demandan los organismos, y a partir de esos análisis de la información, de los balances que se hacen, tener en cuenta lo que va teniendo déficit en la formación, que no se está formando todo lo que se necesita, y también lo que se puede estar formando en algún lugar sin demanda. Y a partir de todos esos elementos se elabora el plan de continuidad. Y en el caso un plan que por supuesto no es exacto 100%, porque depende de muchas variables. En 4 años, una inversión que a lo mejor estaba planificada no se ejecutó, y una solicitud de estudiantes o de graduados que estaba pedida para esa inversión, pues no tiene después una respuesta. Es decir, es un aproximado a lo que debiera ser dentro de 4 años, pero esto no es ciencia exacta, ¿no es así? Así mismo, Randy. Nosotros, primero, son elementos a tener en cuenta para la elaboración de un plan. Y hay que tener en cuenta también de que esa es la vida, ¿no? La vida de los organismos, la economía del país. Y a partir de eso, bueno, el plan después tendrá todos esos matices también. Le decía, para terminar de los elementos, yo creo que son importantes tener en cuenta, es el cálculo para el ingreso al preuniversitario. Nosotros, para calcular el ingreso al preuniversitario, tenemos que tener en cuenta la demanda de 8 años vista. Si tenemos en cuenta que el estudiante que ingresa al preuniversitario en el año 2014 es el que concluye el preuniversitario en el año 2017, bueno, será el que en el año 2022 se gradúe satisfactoriamente de nuestras universidades. Por ende, hay que tener en cuenta esa demanda de 8 años vista para poder planificar el ingreso al preuniversitario. Estos son los elementos fundamentales, a grandes rasgos, Randy, de la planificación. Es un trabajo en el que están involucrados todos los organismos de la Administración Central del Estado, los gobiernos en las provincias y, por supuesto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como organismo rector. ¿Eso cómo se corresponde después con la ubicación laboral de los graduados de esta enseñanza? Bueno, Randy, desde la aprobación en el 6º Congreso del Partido de Lineamiento 172, nosotros estamos empeñados como Ministerio de Trabajo, de conjunto con todos los organismos, como decía anteriormente, asesores, formadores, en corregir las deformaciones que existían en la formación, y valga la redundancia, de la fuerza de trabajo planificada. Nosotros estamos diciendo que se estaban formando un grupo de graduados en determinadas especialidades que no estaban demandados. Y por esa razón, en los últimos años, se ha hecho un gran esfuerzo de conjunto con todos los organismos. Esto es una actividad que puede desarrollarlo solo el Ministerio de Trabajo. Es una tarea de todos los que participamos en ella. Y nosotros, a partir del año 2014, en la ubicación del 2015, ya debemos tener los graduados en correspondencia con esa demanda. Lo que también debiéramos tener en cuenta es que quizás en determinado territorio, en determinada localidad, puede existir un número determinado de graduados en una ubicación laboral que en su momento se harán los análisis oportunos, pero en su gran mayoría todos los graduados van a tener una respuesta de empleo en correspondencia con las demandas de la economía del país. Gracias, J. Mendy. Bueno, dedico los últimos minutos de nuestra mesa redonda para escuchar la experiencia de un estudiante de la enseñanza técnica y profesional. Con nosotros está Roberto Soto, quien es presidente de la FEN en el municipio de Boyero, el municipio que más estudiantes de Politécnicos tiene en la capital. ¿Cómo percibe la experiencia, Roberto, de formación de los jóvenes de la enseñanza técnica y profesional? ¿Cuáles son, en tu opinión, los puntos en los que más se ha avanzado? ¿Cuáles son aún las cosas en las que debemos seguir trabajando en la formación? Sí, Randy, quería empezar con una breve caracterización del municipio que dirijo. El municipio tiene una matrícula de 3.093 estudiantes entre técnicos medios y obreros calificados. Existen 4 politécnicos y una escuela de oficio. Se estudian varias especialidades como construcción civil, metrología y control de la calidad, zootecnia veterinaria, agronomía. ¿Es la tuya, no? Sí. Se forman obreros calificados en agropecuaria, jardinería. Tenemos también técnicos medios y obreros calificados de ciencias médicas.
La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, entre sus principales prioridades de trabajo, ha venido incentivando el interés de los estudiantes por las carreras en las que se forman obreros calificados y técnicos medios, así como propiciar la participación de ellos en ciclos de interés capaces de fomentar la formación vocacional y orientación profesional en los futuros técnicos y obreros encargados de la producción de nuestro país. ¿Cómo lo hacen en tu politécnico, en el Villena Revolución, que es un politécnico de una larga tradición en el país? Bueno, a través de, como ya mencionaba, los ciclos de intereses, a través de los espacios de conocimiento con otros estudiantes de varias especialidades, con una buena formación vocacional que hemos recibido de secundaria básica y otras alternativas que usa, bueno, a través de la propia práctica preprofesional que nosotros adquirimos, que es una práctica que te enseña a adquirir habilidades, te prepara para la vida, son habilidades que nosotros no vamos a adquirir ni con la mejor de las clases teóricas que podemos dar sentado en un aula. Creo, y como ya decía, nos prepara para la vida y son actividades que vamos a realizar a lo largo de toda la especialidad que estemos estudiando. Ustedes pueden tener una influencia importante en esa formación vocacional, Roberto, pero creo que tiene la FEN sobre todo la responsabilidad de trabajar porque los jóvenes que entren a la enseñanza puedan egresar de ahí y por lo tanto sea más eficiente el proceso docente educativo. ¿Cómo ustedes trabajan ya con los que están dentro de las aulas en los politécnicos? Sí, hoy es un reto que constituye una prioridad para la organización, trabajar con los estudiantes que han ingresado una vez en la enseñanza técnica profesional, lograr a través de los espacios que nosotros tenemos diseñados que ese estudiante se gradúe con resultados satisfactorios y concluya el periodo en la enseñanza técnica profesional e ingrese a universidad o al trabajo directo. ¿Cómo combinan ese trabajo con el tema de la formación como ciudadano? Es decir, no solo tener un buen técnico en veterinaria o un buen técnico de metrología o un buen técnico en otra de las especialidades, sino en tener también un buen ciudadano, una persona que se comporte adecuadamente. A ver, algo que tiene la organización y que sabe que debemos trabajar con, cada uno de nosotros tiene que trabajar con el uso correcto del idioma, con el uso correcto del uniforme, tarea campal que tiene hoy la organización y en especial los grupos como célula fundamental de la misma. Lograr que la revista televisiva La FEN Soy Yo constituya a elevar la autoestima del muchacho, a fomentar valores, a incrementar la orientación profesional en las especialidades que decidió estudiar y en otras que sean de su interés. Como ya mencionaba, uno de los principales retos es también atender de manera priorizada el funcionamiento de las aulas anexas de donde se encuentran estudiantes obreros calificados de institutos politécnicos, de centros mixtos y demás. Hoy una de las preguntas que salen en las asambleas de grupo, las reuniones de presidentes, es cómo nosotros logramos, cómo la organización, lograr motivar al estudiante que se encuentra en las aulas anexas. Es un reto hoy para la organización continuar entendiendo de manera priorizada el funcionamiento de las aulas anexas. Pero esto lo vamos logrando cuando visitamos al estudiante que se encuentra en ellas, cuando interactuamos directamente con el trabajo que pueda estar desarrollando el mismo, cuando están poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos. Y bueno, de forma general, y algo que no podía dejar de mencionar es el proceso que está desarrollando la FEN, el Minagri, el MINE, el Grupo Ascuba, y es la primera feria agropecuaria, que es un espacio que solidifica las especialidades agropecuarias y es donde los estudiantes ponen en práctica todos los conocimientos adquiridos durante todo un curso escolar. ¿El Villena Revolución será la sede de esa feria? ¿Motivado te sientes con tu especialidad veterinaria? Me siento motivado porque, primero que todo, desde la buena formación vocacional que tuve a través del ciclo de interés que participé cuando me encontraba en la secundaria básica, además el gusto hacia los animales domésticos de interés económico para el país, creo que... Gracias, Roberto, con tu opinión. Estamos cerrando esta mesa redonda informativa de este miércoles. Mañana seguiremos con el tema de la enseñanza técnica y profesional. Tendremos sus preguntas, sus opiniones y estarán los especialistas acá para intentar responder a esas interrogantes. Así que le agradezco mucho a los compañeros del Ministerio de Educación y de todos los organismos formadores que han estado con nosotros. Les invito a que nos acompañen mañana de nuevo en nuestra mesa redonda. Hasta vernos en esta jornada del jueves con la respuesta.